La estación de tren era un lugar social, no solo era que llegaba el tren y se iba el tren, era un lugar de encuentro. Acá se formaron familias, porque se venía a buscar novia también, o novio, ¿no? Era el paseo del tren de las 5, del tren de las 11, entonces, bueno, voy a dar una vuelta, y ahí por ahí estaba el chico que me gustaba, la chica me gustaba, y se formaban familias. Bartolomé Babio, a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, y prepárense, porque vamos a contarle una historia, esas que a ustedes tanto les gusta, porque vamos a hablar del ferrocarril. Vamos a contarles que un grupo de vecinos restauró y abrió nuevamente las puertas de una estación de tren, la estación del pueblo de Babio. Les juro, viajeros, que les va a encantar esta historia, así que preparen el mate, los bizcochitos y disfruten de Bartolomé Babio. También hablamos del espacio de recreación, de las vacaciones, y este afiche que te invita a irte de vacaciones con el tren. ¿Cuántas familias usaron este medio de transporte para conocer el mar, para conocer las sierras? Porque era un medio mucho más económico y más seguro para poder viajar. Y por supuesto que sería emocionante poder viajar en el tren hacia tu lugar de destino. Y acá te podías ir, mirá lo que dice este afiche, te dice: comienza sus vacaciones viajando en tren. Ya el hecho de llegar al andén era el inicio de tus vacaciones, y te podías ir a Quequén, a Miramar y a Tandil. Miren cuánta gente podía conocer esos paisajes, esos lugares tan lindos de nuestra provincia viajando en tren. Mi nombre es Marcelo Pernigotti, soy integrante de la Posta Cultural y Museo Estación Babio. Bueno, y nos encontramos precisamente en la estación de ferrocarril. Algunos dicen ex estación de ferrocarril, a mí no me gusta. Es una estación de ferrocarril, era correspondiente a la línea del ferrocarril Roca, iba desde La Plata hasta Pipinas, y había un ramal que también iba a Magdalena. Y bueno, nos encontramos que es un museo además, así que ¿quién la mantiene? ¿Cómo se cuida? Bueno, esto fue un trabajo que hicimos los vecinos del pueblo, junto con el municipio de Magdalena. La convertimos en museo a partir del 1 de diciembre del año 2023, pero la estación se conservó así por la acción misma de los vecinos durante muchos años. A pesar de que el ferrocarril dejó de funcionar, los vecinos siempre la preservaron. Entonces, como nosotros creemos que acá está nuestra historia, y acá están un montón de recuerdos, tanto en estas habitaciones como en el andén, recuerdos tristes, alegres, de todo tipo, nos merecemos tener y conservar nuestra historia. Entonces, es el trabajo fundamentalmente de los vecinos con la ayuda del municipio. Vos decías muchas historias que pasaron por acá. ¿Vos sos del pueblo? ¿Te criaste acá? Me crié acá, me crié jugando en esta estación, porque vivía muy cerquita, así que mi patio de juegos era la estación de ferrocarril. Tenía mis compañeros de escuela que eran hijos de ferroviarios, entonces el amor que uno le tiene a este lugar es muy grande. Y si yo te digo una palabra, una sola palabra, ¿qué te despierta? El tren. Progreso. Progreso. Amistades, familiares, trabajo, bueno, ahora recuerdos. El tren fue ese gusano de hierro humeante que llegaba a los campos y que traía, no la civilización, pero traía el progreso fundamentalmente. Traía adelantos, traía noticias y, como usted dije, traía amigos, traía familiares. Muchos
a través del tren se quedaron y formaron nuestro pueblo. El tren era todo, era la vida de los pueblos. De hecho, muchos pueblos, una vez que dejó de pasar el tren, desaparecieron. Bueno, y acá, en esta maravilla, en esta sala que lo bien cuidada que está. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No es mérito mío, es de un trabajo de toda la comisión de la Posta Cultural y museo, ¿no? Acá hay gente que dedica muchísimo tiempo todos los días, a pesar de que el museo está cerrado y abre solamente sábados y domingos, pero acá hay gente que trabaja lunes, martes y dedica su tiempo en forma gratuita. Son mis compañeros de comisión directiva, ¿no? Cortando el pasto, limpiando y demás. Esto está cuidado debido al trabajo de ellas, fundamentalmente, porque son la mayoría mujeres. Así que el reconocimiento es para ellas, ¿no? Bueno, estos son objetos que estaban en la estación cuando nosotros ingresamos, luego del convenio que hicimos con el municipio de Magdalena, y bueno, se pusieron en condiciones para poder ser mostrados, igual que los carteles, algunos fueron recuperados, como el caso del telégrafo. Movete, tranquilo. Bien, lo debería enchufar porque es didáctico más que nada el telégrafo para que los chicos puedan, los chicos y la gente grande, ¿no? Porque hay gente que no sabe cómo funcionaba un telégrafo. ¿Pero anda? Sí, anda. Esto era un sistema a través de puntos y rayas que podíamos comunicarnos, un punto y una raya que era más larga. Para ponerlo a algo contemporáneo, ¿puede ser un WhatsApp de esta época? Es un WhatsApp de la época, sí. Era muy caro porque se cobraba prácticamente por palabra. Poner una palabra es toda una habilidad. Hay que tener un buen telegrafista de ferrocarril en esa época tenía que tener 48 palabras por minuto. Pero yo, por ejemplo, les voy a hacer la letra A. La letra A es un punto, una raya. Eso es solo A. Había que formar la palabra. Entonces, era un servicio caro. Era bien remunerado, era bien, sí. Era un tipo que se ganaba el respeto, era buscado. Era un tipo reconocido, era una persona que tenía que rendir para poder ser telegrafista, no cualquiera podía ser telegrafista, y era un poco la persona que se enteraba de todo, ¿no? Cuando llegaban las noticias al pueblo y demás, o el que enviaba las noticias. Se enviaba desde acá a distintos puntos. ¿Qué tipo de mensaje podía llegar? No, acá había dos tipos de mensajes. La mensajería interna del ferrocarril, que eran de tipo administrativo, o avisando situaciones que tenían que ver con el trabajo diario del ferrocarril, y después había un servicio al público, en el cual vos podías enviar un mensaje a otra estación, y de ahí se le enviaba a la persona que corresponde. Esto que era sonidos, después se traducía en un papel, en un mensaje. Eran mensajes cortos, no eran demasiado largos. Nosotros tenemos acá guardados telegramas que dicen muy pocas cosas. Qué sé yo, por ejemplo, para un casamiento, para un cumpleaños, decía felicitaciones y no mucho más. O de tipo administrativo, por ejemplo, renuncié a mi trabajo, o usted está despedido, llego en tal hora a la estación. Eran mensajes muy cortos, porque ya te digo, se cobraba por palabra. Entonces, era un servicio que brindaba, o, qué sé yo, de tipo más urgente, está internada tal persona, o nació tal nene o tal nena, ¿no? O sea, eran mensajes muy cortitos. Ver estos billetes que están en esta vitrina también conservados me despierta el recuerdo de mis abuelos, que ellos identificaban a los pesos por sus colores. Entonces me acuerdo que la abuela decía, son 3 marrones, son 3 colorados. Y yo no entendía cuando era chiquita esos colores de los billetes. Hemos cambiado en Argentina tantas monedas, tanto billete. ¿Cuál es la función de las vitrinas con los billetes? Está relacionado con la boletera que tenés a tu costado. Ahí quedaron registrados los precios del año 78 de los boletos, que fue cuando pasó el último tren. Entonces, ¿qué billetes se usaban en esa época? Bueno, primero se usó esto que eran los billetes de la ley 1888, que después fueron reemplazados por los pesos argentinos.
Los pesos argentinos tuvieron muy poca vida, 2 años nada más, hasta que llegó el austral y lo reemplazó el austral. Y nos pareció adecuado, además, que los chicos y la gente joven que no vio la circulación de estos billetes vieran cómo eran los billetes de otras épocas. Entonces está relacionado con la boletera, con el valor que tenía un boleto y con el dinero que circulaba en esa época. Bueno, esta es la boletera, es una boletera original que quedaron con los precios a las distintas estaciones, por ejemplo, a Álvarez Jonte, a La Plata, a Empalme Magdalena, a Quilmes. Se podía sacar directamente, aunque había que hacer transbordo de tren en La Plata. Se sacaba el boleto de acá. Esto es un boleto Edmondson, que fue inventado en 1840 y que se usó en todo el mundo. Es un boleto de cartón que el boletero lo sacaba de acá y lo ponía en esta máquina que al empujarla tenía unos cuños, que son estos que se encuentran acá, y ponía la fecha. O sea, es una fechadora de boletos. ¿El famoso te picaron el boleto? No, no, perdón. Picaron el boleto es con una picadora que la tenía el guarda arriba del tren. Muy bien, muy bien. Con esto se fechaba. Después, estos boletos son reproducciones. Acá tenemos boletos originales que incluso están picados. Picar boletos significaba que le hacía perder validez y que no los podías volver a usar otra vez, ¿no? Porque había gente que si no te los picaban, bueno, mucha gente lo guardó por recuerdo y por eso es que pudimos obtener boletos originales. Ese afiche, por ejemplo, es del año 78, que corresponde justamente al mes en que dejó de pasar el tren. El Mundial del año 78 se hizo en el mes de junio y acá el tren dejó de pasar el 1 de junio del 78. Y ahí hay una propaganda del estadio de River donde hace una propaganda de pinturas, obviamente, haciendo alusión al Mundial 78, pero después, bueno, vas a encontrar afiches que fueron encontrados acá, igual que documentación. Mucha documentación nosotros no la exponemos, la tenemos para investigación, para investigadores que quieren trabajar sobre el ferrocarril. Así que bueno, es documentación que bueno, tiene datos personales de gente que trabajó, esa no es expuesta, pero la que se puede hacer pública, la gente la puede disfrutar. Vos hablaste de que en el 78 pasó el último tren. Sí. Por comentarios, no sé, de tus familiares, gente mayor, yo me imagino ese día se murió algo en el pueblo, ¿no? Sí, hubo gente que vino a ver el último tren de pasajeros. ¿Por qué hablo de tren de pasajeros? Trenes de carga pasaron hasta el año 84. No sabemos cuándo fue el último tren. Ese es un misterio también que se llevó el tiempo. Sí nos acordamos del tren del año 78, de fines del año 78, cuando estuvo el conflicto por el Beagle con Chile, y después el más triste de todos, que fue el del año 82, que transportaba a las tropas del Regimiento 8 de Tanques de Magdalena, y sabíamos que iban a una guerra. Entonces ese fue un tren también triste. Pero el tren de pasajeros sí, fue una tristeza enorme porque sabía la gente que dejaba de haber un medio de comunicación fácil, barato, con las otras ciudades. Y no sé si alguien se imaginó que era la muerte de muchos pueblos. ¿Sigue siendo tan necesario el tren? Sí, sigue siendo necesario como transporte de cargas, para seguir apostando al campo, para que no haya un despoblamiento masivo, porque todavía sigue habiendo zonas donde los caminos son difíciles de transitar, porque obviamente no se puede asfaltar todo. Entonces hay caminos que son intransitables en invierno, porque el tren da comunicación, sí, es muy importante, muy importante. Y me voy a referir, por ejemplo, a Estados Unidos, está bien. ¿Por qué te comparás con Estados Unidos? Porque ellos tienen una red ferroviaria muy importante, que llega hasta Alaska. Ellos basan su economía en el ferrocarril, si no, tienen hasta programas de televisión con respecto al ferrocarril.
Así que sí, es importante. La gente normalmente dice, el camión mató al ferrocarril, o no pueden vivir el camión y el ferrocarril. Conviven perfectamente. Lo que pasa es que el ferrocarril es un medio económico para transportar cargas. Es hasta más ecológico que un camión. Entonces, eso no lo podemos negar. Se puede dar la convivencia. Lamentablemente, bueno, acá no se da. Que no quiero entrar en detalles que no domino y no manejo, ¿no? Y las vías acá están todavía, sí, ¿no? Sí, las vías están, sí. Aunque no las veamos, como dice el dicho, aunque no las veamos, están. No, las vías están, bueno, se pueden ver, están un poco tapadas por el pasto, porque todavía seguimos trabajando en muchos de estos aspectos. O sea, tenemos que descubrir rieles, lo que pasa que nos urgía esto primero. ¿Cuántas personas son ustedes, digamos, los voluntarios? Y en la comisión somos 11, pero en realidad hay mucha gente que está por fuera de la comisión, que trabaja y ayuda. El pueblo, mucha gente ha donado cosas, ha venido, ha donado dinero para que podamos comprar, no sé, vitrinas, pintura, un montón de cosas. Hay muchísima gente atrás, mucha. ¿Cuáles son los horarios? ¿El turista qué día se puede acercar? Sábados y domingos, y ahora en invierno tenemos un horario que es de 13 horas a 17, y en verano lo modificamos un poquito más tarde para evitar las altas temperaturas. Son 4 horas de atención sábados y domingos. ¿Y tiene que pagar algo? ¿Es con entrada? No, solamente hay un bono contribución. El recorrido es totalmente gratis. Tenemos 2 chicas que son las guías, que son estudiantes universitarias, que bueno, que los van a atender maravillosamente. Giana, sos la guía de la estación. Sí, junto con Maitena, que es mi compañera, que nos turnamos los fines de semana. Y bueno, ¿qué se siente estar acá, charlar con la gente? Ay, para mí es un trabajo re lindo estar acá. O sea, yo lo arranqué a hacer por ad honor al principio, cuando había arrancado esto sin ser convenio con la municipalidad, hasta, bueno, porque me gustaba y yo ayudé mucho a lo que fue reconstruirlo. Y después, con el pasar del tiempo, el hecho de vincularme con las personas, el hecho de que venga gente que trabajó acá o que estuvo muy relacionada con lo que fue el ferrocarril en otros lados y que te cuenten, es re lindo, te llena el corazón. Primera vez que te conoce esta gente, que te ve y sabe que comes mucho. Me lee muy bien la cara. ¡Qué rico! Bueno, gente, nos están recibiendo de maravillas en el museo de la estación. Acá estamos con las chicas, con Marce. Yo me voy a dar una vueltita para que puedan ver el buen estado de conservación que tiene todo. El orden que hay, la limpieza y cómo cada pieza está expuesta de una manera con mucho respeto, se le da mucho valor. Acá no hay cosas tiradas, no se ponen las cosas sino más, todo tiene un orden. ¿Qué lleva a una persona a dedicarle tiempo, a que se lo sacan por ahí a su familia o a su vida cotidiana? ¿Qué les despierta? ¿Qué les mueve estar acá, ver las antigüedades, los muebles? A mí me emociona un montón. Yo creo que eso es lo hermoso, de poder mostrarle a otras generaciones, a gente de nuestra edad, que puedan ver que se puede conservar, que se puede mantener el valor que tenía, que se trabajaba y se hacía para que perdure, y poder transmitir eso a los siguientes, a las personas, es hermoso. Que lo valoren y lo vean, a nosotros nos emociona. Desde una tuerquita, un tornillito que se recuperó, a toda una edificación, a la historia de todo lo que se hacía en este lugar específicamente, que tuvo tanto valor para la comunidad, el enlace social, los vínculos, las relaciones que se han forjado cuando llegaba el tren, esas historias, es hermoso, es volver a ese momento y emociona mucho ser parte de eso. La primera etapa está cumplida y es una satisfacción enorme porque le pusimos muchas horas de trabajo y de amor, que creo que es lo que nos mueve a todos, la pasión por el lugar y por ser, por nuestro pueblo. Venir acá, yo vengo acá a mis 12 años, ¿no? A Babio. Cuando vinimos nosotros tenía plena vigencia la calle Almafuerte, que es el tercer sueño, porque el segundo es el galpón de reconstruir y reparar, y tomar esa calle, volver a darle valor, es como un objetivo, un anhelo, un sueño, es hermoso. Mi infancia la pasé acá porque, como contó Alicia, esta parte del pueblo era donde estaban los negocios principales, así que para mí venir a hacer mandados de chiquita
mandaba por mi mamá o a la mercería a comprar un botón porque mi mamá era modista, es volver para atrás en el tiempo, ¿no? Cuando llegaba el tren significaba no solo venir a ver gente, que parece algo que hoy, no sé, ir al ferrocarril a ver qué bajaba o quién subía al tren, era un poco el divertimento de ese momento del pueblo, ¿no? Pero también llegaban los diarios, entonces llegaban las noticias. Y ahí también estaba el tambero que venía a traer la leche, o el granjero que venía a traer sus productos para enviarlos a la ciudad. Entonces ahí podían recibir de cuánto valía el precio del huevo, el precio de los pollos o el precio de la leche. Entonces la estación de tren era un lugar social. No solo era que llegaba el tren y se iba el tren. Era un lugar de encuentro, era un lugar donde yo, cuando pudimos inaugurar la estación el Museo de la Estación, lo dije, que acá se formaron familias, porque se venía a buscar novia también, o novio, ¿no? Era el paseo del tren de las 5, del tren de las 11, entonces, bueno, voy a dar una vuelta, y ahí por ahí estaba el chico que me gustaba, la chica me gustaba, y se formaban familias. Pero pará, ¿viniste de Levante a la estación alguna vez? No, yo no. Yo no, porque era muy chiquito cuando dejó pasar el tren. Pero había gente que venía de Levante por ahí. Sí, sí, te digo, se formaron familias acá. Era el paseo, a ver, en los pueblos lo que decimos, voy a dar la vuelta al perro. La vuelta del perro, vos sabés que es la vuelta a la plaza en algunos lugares. Bueno, acá no había plaza. ¿Dónde era la vuelta del perro? En la estación. Pero te voy a contar una historia. A mí me llamaba la atención en un momento que hubiera muchos bandoneonistas en la zona de Babio, Magdalena, Payró. Yo decía, ¿por qué tantos bandoneonistas? ¿Por qué tanta gente que tocaba el bandoneón? Un instrumento difícil, complicado. Hasta que doy con una persona que me cuenta la historia, y ahí entra el tren. Había un maestro de bandoneón, Bossarelli de apellido, que venía en tren. Entonces se bajaba en una estación, enseñaba durante un día, se quedaba en una pensión, al otro día tomaba el tren, se iba a la estación siguiente, le enseñaba durante un día, se quedaba en la pensión, y así hacía el recorrido semanalmente enseñando bandoneón. Y cuando volvía haciendo lo mismo. Volvía al mes y así sucesivamente. Y así hubo mucha gente que estudió bandoneón. Pero te hablo no menos de 20 bandoneonistas, que es mucho para una zona así. Bueno, fíjate la influencia del tren, trajo música, con un instrumento tan difícil de aprender como es el bandoneón. Marce, nos vinimos adentro porque hoy nos tocó un día ventoso, así que quiero aprovechar que nos cuentes bien por qué hay una carreta en la entrada del pueblo, porque uno viene con el auto y lo primero que ve. Bueno, la carreta fue descubierta por un señor que era farmacéutico acá, creo que debe haber sido el primer farmacéutico en Babio, el señor Eduardo Pizarro. La descubre en una estancia que se llama La Teodora, que está en el límite con el partido de Chascomús, contra el río Saporbón, en el año 49. Esta carreta es original, es de 1860 aproximadamente, y decide traerla al pueblo después que la familia propietaria de la estancia la donara. Lo único que no tiene originales son las ruedas. Esas ruedas hubo que hacerlas porque las ruedas estaban abrazadas por un árbol y estaban en muy mal estado, entonces no las pudieron sacar. Pero el resto de la carreta es original, todas las tablas de madera dura, así que bueno, sí, es totalmente original. Carretas que se usaban para tareas de campo, ¿no es cierto? Para llevar lana, cuero, productos de campo, cereales. Eran las famosas carretas que iban a los saladeros de Atalaya. Y ahí nomás le decimos a la gente que no se pierdan, hay una veleta muy particular. Esa veleta la hizo Vicente Porcar, que fue un español que vino, inmigrante, y se dedicó a tareas de herrería y mecánica. Junto a la veleta está el símbolo de una marca de tractores muy conocida y que medio distingue este galpón. Esa veleta la hizo en 1911, como les decía, Vicente Porcar. ¿Pero vos me decís que está hace más de 100 años ahí puesta? Sí. Yo tengo
58 años y desde que yo tengo uso de razón está ahí, así que creo que los otros 40 y pico, 50, estuvo ahí, sí, siempre. Además la familia lo rescata y está hecho a toda mano y es muy distintivo de Babio. No hay gente que no venga a Babio y te diga, uy, el avioncito, que bueno, junto con la carreta y con la estación es medio un conjunto de atractivos del pueblo. Bueno, Marcelo, ¿y esta sala cuál es la función? La estación tiene 4 salas. Esta es la boletería y sala general, donde la gente venía a esperar el tren y a sacar el boleto a través de la ventanilla. Después, bueno, hay una sala que es del personal del ferrocarril, la sala del jefe y la sala de señoras. En esta sala lo que se refleja es un poco la historia de Babio y de la estación, la fundación del ramal y qué personajes pasaron por acá, el personal ferroviario que trabajó, que pudimos rescatar. Y que eso es muy lindo porque la familia viene y ve el nombre de su familiar reflejado en ese cartel y es no olvidarlos. Así que es esto, es una sala que tranquilamente puede ser autoguiada porque tiene, bueno, QR y además está todo indicado con historias. Atrás tuyo veo los famosos tarros de leche. Sí. ¿Para dónde iba esta leche? Bueno, había varios destinos, fundamentalmente a Magdalena, a una empresa internacional que hay en Magdalena, que todavía está, que fabricaban leche en polvo. Y después iba a la Ciudad de La Plata y nosotros tenemos registros de que llegaba a Buenos Aires, más precisamente a Avellaneda. Conservamos todavía un boleto de un tarro de leche que salió de acá de Babio y llegó a Avellaneda. ¿El tarro de leche pagaba boleto? Sí, cada tambero pagaba un canon para poder enviar su producto. Iba con numeración y todo. O sea, sí hay un papelito que iba adosado al tarro. ¿Y existían vagones refrigerados? No. ¿Te reí? Estaba pensando exactamente lo mismo, porque nosotros estamos a casi 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Avellaneda está al sur. ¿Cómo llegaría esa leche, no? Después había que hervirla, por supuesto, para poder consumirla, pero imagínate en febrero. Eso estaba pensando justamente. Y nadie se hacía problema porque la leche iba en verano hasta Buenos Aires. No, nadie. Y los huevos iban en cajones de madera. Muchas veces se despachaban animales vivos, como gallinas, patos. Así que no, nadie se hacía problema. Bueno, después, o sea, no estaba bien, pero era la tecnología de la época. Pero acá estamos vivos. Sí, sobrevivimos. Acá estamos vivos, sobrevivimos a la leche que venía en carro, así que acá estamos, 48 años tengo yo, tomando leche hervida, sacándole la nata, por supuesto, ¿se acuerdan, no, viajeros? Es inevitable pasar por una estación y que no te dé curiosidad el cartel de sala de señoras. Sí, bueno, una sala que era prohibida para varones, no se podía entrar, solo era para señoras o bebés. ¿Tan así era prohibida directamente? Sí, en general no entraban varones. No sé si había una prohibición estricta, pero no era la costumbre de que un varón entrara acá a esta sala. Era para resguardar a la mujer de las condiciones climáticas y resguardarla de cualquier amenaza, mientras esperaban el tren, que tuvieran la intimidad o que esperaran a que las vinieran a buscar desde el campo, por ejemplo. Entonces tenían un baño privado y tenían un lugar donde estar, donde normalmente había bancos, una mesa y bueno, podían estar a resguardo. Hace más de 2 horas que estamos recorriendo el museo. Todavía no nos hablaste de si hay algún objeto preferido, algo que te costó mucho conseguir. Al menos a mí, en lo personal, tengo algunos que le doy mucho valor. El caso del telegrama, que sabemos que es anterior al año 48, que nunca fue entregado y está cerrado. Entonces, cuando lo encontramos entre toda la documentación, la pregunta fue, ¿lo abrimos o no? Y como la información es privada, a pesar de que es del año 48, y si lo abríamos perdía la magia, lo dejamos cerrado. Así que hay un telegrama cerrado que no sabemos qué dice. Bueno, un coleccionista te dice cerrado tiene más valor. Sí,
Pero ahí en la discusión, ¿cómo salió la votación? ¿Cuánto votaron? No, fue entre la gente de la comisión fue unánime, no se abre. No hay chumas entonces. No se abre porque tiene el valor estando cerrado. Si lo abrieron, tenemos un montón de telegramas abiertos. Era uno más de los abiertos y este era el único cerrado, así que queda cerrado. Hay gente que viene al museo y te dice, no lo abrieron, ¿por qué no? Bueno, no se abre, porque si no pierde la magia. Viajeros, si les decimos que estas personas hacen patria, nos quedamos cortos. Estamos orgullosos de poder compartir con ustedes las historias de la gente de los pueblos, las historias del ferrocarril, esas que nos llenan de orgullo. Así que viajeros, los invitamos a que vengan a conocer la estación de Babio, a que vengan a empaparse de la historia del ferrocarril y a hablar con su gente, a disfrutar, ¿por qué no?, de una tarde sentados en el andén. Y me emociono cuando lo digo, porque caminar por acá y hablar con Marcelo y con toda la gente que permitió que nosotros pudiéramos hoy estar acá, me llena de emoción. Así que viajeros, los vemos en un nuevo video y los esperamos por los pagos de Babio. Dos a Pipinas. A ver, espere. ¿Dos a Pipinas? Espere que le tengo que convalidar el boleto. Acá hay uno con la fecha de hoy. ¿A Pipinas? ¿Va que se va de vacaciones? ¿A Pipinas va a trabajar? Voy a comprar una bolsita de cemento. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Mire que ya viene, ¿eh? Gracias. Quería hacer esto. Tenía que hacerlo, ¿eh? ¿Cómo se sintió? Ay, me encantó. Quiero ir, quiero viajar en tren, que vuelva el tren.